Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme o invitarnos al Colegio de Graduados de Ingenieros Técnicos Industriales para exponer también nuestras ideas sobre este tema. Efectivamente, queríamos que Cogiti estuviera aquí porque son parte muy afectada en el sentido de que los temporales hacen sus estragos y ustedes son los expertos en peritaje en estos casos. Estábamos hablando antes fuera de cámara, estos temporales parece que ahora hacen más daño. ¿O no? ¿O es que los vemos más? Yo creo que los vemos más. Si nosotros hacemos una vuelta hacia atrás, hemos tenido temporales también muy fuertes aquí en Cádiz o en la zona de Cádiz, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo perfectamente en los años 96, 97, hubo inundaciones en Chiclana, se desbordó el río Iro. En el año 64, creo que fue el anterior, también se desbordó el río Iro. Hemos tenido temporales, por ejemplo, que recuerdo ahora mismo, creo que fue principio de los años 2000, en donde se desbordó el río Guadalete y se inundó la autopista. En fin, hemos tenido temporales. Entonces, yo pienso que todo es un poco cíclico. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, efectivamente, bueno, quizás por el impacto de los medios, pues tenemos antes conocimiento y parecen más graves, ¿no? Todos hemos visto vídeos de árboles que se han caído y tal, cuando antes no los veíamos. Estos daños que causan el temporal, que ahora veremos también, porque hemos estado hablando de la diferencia entre causa y desencadenante, pero ¿cuáles son los más comunes que se ocurren con este tipo de temporales como hemos tenido Domingo, Bernard, Elaine? Lo más normal, lo más habitual en este caso suele ser caída de árboles, elementos, digamos, decorativos de las construcciones y quizás vallados de edificaciones. Hablando de causa y desencadenante, sí, son dos cosas diferentes. Son dos cosas muy distintas, vamos a ver. Si nosotros tenemos un bien que esté en mal estado, vamos a poner, por ejemplo, la valla de una finca, de una vivienda. Si está en mal estado o está mal construido, evidentemente un viento fuerte lo tirará. Pero el viento no es la causa, es el desencadenante. ¿Me explico? Si nosotros, por ejemplo, tenemos la cancela de esa misma finca, la tenemos en mal estado porque está oxidada, porque está podrida, porque no, digamos que no se aguanta ya casi de pie ni sola, pues evidentemente cuando haya un fuerte viento la va a tirar. Pero la tirada no es el viento, es el mal estado de esa cancela o de ese muro. Aquí en Cádiz, si me permite, aquí en Cádiz tenemos un ejemplo también que gracias a Dios cada vez ya se produce menos, el hundimiento a lo mejor de techos de fincas antiguas y tal y cual. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente una lluvia es el desencadenante de que se caiga, pero no es la causa es el mal estado de esa finca. Prevenir estos daños que vemos en los vídeos, sobre todo, claro, los más llamativos, es arreglar, pues estar pendiente de esos mantenimientos de nuestra vivienda, de nuestra nave industrial o cualquier tipo por cualquier tipo de eventualidad que pueda suceder. Efectivamente, o sea, por ejemplo, no sé, naves industriales. Pues naves industriales, si usted tiene una cubierta, yo, por ejemplo, he visto unas cuantas cubiertas que han salido volando ahora, pero vemos que son cubiertas antiguas. Vemos que son cubiertas pues, que llevan ahí incluso 50 años y entonces, oiga, mire usted, es que esta cubierta ya la debería usted haber cambiado. Entonces, lo que hay que hacer es un mantenimiento. Hay cosas que son imprevisibles, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, he visto caídas de árboles y tal. Hay árboles que se han caído porque estaban en mal estado, podridos por dentro y tal, entonces se caen, pero hay otros que han sido arrancados de cuajo, o sea, de la raíz. Sí. Entonces eso se podría considerar como una causa de fuerza mayor. Claro, porque todo en su ámbito de actuación como perito, que en el peritaje tienen que considerar todas estas variables. Claro, efectivamente. O sea, nosotros normalmente cuando pasa un siniestro vamos a verlo, vemos a ver qué es lo que ha pasado y entonces en base a lo que ha pasado y los daños que vemos podemos determinar si aquello es una falta de mantenimiento o defecto constructivo o si es un daño causado puro y duro por el viento o por la lluvia. También depende de cómo sea el temporal, ¿no? Hay que tener en cuenta. Hombre, evidentemente, o sea, en principio aquí en España las compañías de seguro cubren lo que son los daños por viento a partir de 80 kilómetros por hora
y los daños de lluvia a partir de 40 litros por metro cuadrado por hora, ¿vale? Entonces, a partir de ahí es donde están cubiertos. Si ya nos vamos más arriba, o sea, a partir de 120 kilómetros por hora, entraría en funcionamiento lo que es el consorcio de compensación de seguros, puesto que el siniestro sería consorciable. Lo que pasa es que dentro de esos límites también habría que definir un poco, porque claro, no es lo mismo que en una hora caigan 40 litros por metro cuadrado a que en un minuto caigan 1 litro por metro cuadrado. 1 litro por metro cuadrado es muy poco y sin embargo con esa cantidad también se superan los 40 litros por metro cuadrado por hora. ¿Me explico? Sí. Entonces claro, hay que mirar un poco, pero vamos, normalmente los temporales cuando vienen son temporales que duran horas, con lo cual ahí simplemente se hace la recogida de aguas pluviales y tal, y la EMET pues, nos da perfectamente los datos y dice, oye, aquí se ha superado, ahí se ha superado y tal, entonces pues no hay duda ninguna. Bueno, el caso de 80 kilómetros hora, aquí lo hemos superado aquí en este último, Cádiz, ¿no? En este último, que yo sepa, el día 22, que fue un domingo, el día 22 se superaron los 106 kilómetros por hora de velocidad de viento, rachas. De todas maneras, la EMET en este caso daba más de 96 kilómetros por hora, o sea, porque a partir de ahí ya la cifra, digamos, ellos no la contabilizan, o la contabilizan aparte, pero ya no vienen tablas, ¿no? Entonces, a partir de que supera los 96, y en Cádiz yo creo que prácticamente en toda la provincia se superaron los 96 kilómetros por hora de velocidad de viento. ¿Cuándo ocurre un temporal o cuándo va a ocurrir un temporal? Vamos a empezar por va a ocurrir un temporal. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos y ciudadanas? Pues en principio no tenemos que hacer nada. Yo te quiero poner un ejemplo. Hemos visto todos en la tele cuando en Estados Unidos, por ejemplo en Florida, se acerca un huracán, la gente tapia sus ventanas y tal y cual, y vemos que, por ejemplo, muchas edificaciones salen volando literalmente. Pero si nos fijamos un poquito más, vemos que son construcciones de madera. Nosotros apenas tenemos construcciones de madera por aquí. Nosotros tenemos edificios de hormigón, incluso de lo que son muros de carga con forjados de madera y tal, pero de hecho edificios no se caen por el viento ni por la lluvia. Yo no he visto ninguno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente que el mantenimiento de nuestra casa esté en condiciones. O sea, si nosotros tenemos una puerta mantenida, unas ventanas mantenidas, en principio no tenemos que... Puede salir volando una persiana, puede salir un pequeño cosa, pero normalmente poco más. Y ahora, ¿qué hacemos en el temporal Pues lo mejor. que afecta? Bueno, lo mejor no salir, ¿no? Lo mejor no salir, lo mejor quedarse en casa porque siempre no sabemos lo que vuela por ahí. Entonces, claro, lo mejor es quedarse en casa. Una vez que ha ocurrido el siniestro, una vez que estamos en casa y hemos tenido tal o cual siniestro, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una casa y se cae un árbol encima. Entonces pueden pasar varias cosas. Si nosotros tenemos una póliza de seguros, en este caso, por ejemplo, de la casa, pues nosotros vamos a nuestra póliza de seguro, a nuestro seguro, y me dice usted que se me ha caído el árbol encima tal y cual, y si se han superado los 80 kilómetros por hora, no tiene ningún problema, tiene cobertura perfecta por las pólizas de seguro. Si nosotros no tenemos póliza de seguro, amigos, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues entonces vamos a ver de quién es el árbol y a ver cómo estaba el árbol. Y entonces tenemos que empezar a reclamar al propietario del árbol. El propietario del árbol, si el árbol está en mal estado, bueno, puede ser que responda o que no responda. Nos metemos en temas judiciales y podemos estar 2 o 3 años pleiteando y a ver a quién corresponde. Si el árbol estaba en buen estado, el propietario del árbol puede alegar causa de fuerza mayor. Oiga, mire usted, yo el árbol lo tenía perfecto, pero es que el viento, es que ha habido tanto viento que se ha caído. Pues mire usted, señor, pues entonces no tenemos nada que hablar. Podemos reclamar, podemos hacer, pero entonces lo más práctico es igual que, por ejemplo, coches. El otro día estuve viendo uno que, pobre hombre, un árbol había caído encima del coche y le había dejado como una estampita, vamos, como una estampita. Sí, hemos visto imágenes también en Cádiz, sí. Entonces, bueno, este señor, claro, si no tiene un seguro a todo riesgo, oiga, mire usted, vaya usted a reclamarle al del árbol. Ahora, el del árbol responderá o no responderá, o será ahí lo que sea. Ahí estamos viendo imágenes del pasado. Sí, ahí por ejemplo hay uno no fue ese el que yo vi, pero bueno, es otro, pero a fin de cuentas, o sea, lo mismo, sí. Claro, es lo mismo. Entonces, claro, ese árbol, obviamente, pues, puede asumir la responsabilidad o no asumir la responsabilidad del propietario. Con lo cual, ahí, bueno, y ahí, que lo tiene asegurado, oiga, pues sin problema, su compañía de seguro lo va a cubrir. Desde el 2016 creo que el consorcio asume los riesgos por catástrofe natural de los vehículos asegurados a terceros, pero estamos hablando de si está considerado catástrofe natural, ¿no? No,
Vamos a ordenar un poquito las ideas. Perfecto. Lo has dicho todo, pero desordenadamente. El consorcio de compensación de seguros, cuando nosotros contratamos cualquier póliza de seguros en España, Sí. pagamos una cosa que se llama consorcio, ¿vale? Vamos a suponer el caso que tú me comentas de un automóvil. Todos los automóviles iguales pagan la misma cuota de consorcio. Lo tengas asegurado a tercero o a todo riesgo. Vale. ¿Vale? Entonces, ¿quién paga los daños en ese caso? Si el daño es por, bueno, sí, podemos definir un poquito. Por ejemplo, por viento. Si es por vientos que sean superiores a 80 kilómetros por hora e inferiores a 120, Sí. tendrá que ser la compañía aseguradora. Vale. Si son superiores a 120, es lo que llamamos consorciable y se pasa al consorcio. Vale. Que para eso está, consorcio de compensación de seguro. Hasta el año, eso tú lo has dicho, el 17 creo que es, antes se aplicaba una franquicia ya para lo que son automóviles, viviendas y comunidades de viviendas, el consorcio no aplica franquicia, con lo cual te paga los daños del coche y paz y gloria. Me he quedado un poquito, me he perdido, me comentaste. Consorcio. El tema de que sea agua, que sea agua. Si es agua que cae sobre el propio riesgo asegurado, lo tiene que cubrir la propia póliza de seguros. Si es agua que va por la calle, porque va bajando la inundación Una y tal y cual, subida de un una río. subida, lo que hemos visto muchas veces en las calles que se convierten en ríos, eso corresponde al consorcio de compensación de seguros. Entonces, si uno tiene una póliza de seguro, el consorcio le va a responder en ese caso. Vale, si el coche está mal aparcado, como vemos en algunas ocasiones, ahí también entra el Define primero mal aparcado. O sea, en una zona que no se debe aparcar. bueno, hombre, vamos a ver si está, pero en una zona expresamente prohibida. No sé, ahí ya entraríamos en muchos detalles que, bueno, que claro, el daño se causa. Ahora, aparte a lo mejor, no sé, eso yo creo que es más bien ya un tema jurídico, porque evidentemente el daño está causado, con lo cual entiendo que se tiene que atender. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que sí, se podría excluir, es que estoy dándole vuelta, estoy pensando, porque claro, si yo aparco mi coche en un antiguo río, pero que hoy en día está urbanizado, ¿de quién sería la culpa? ¿Mía porque yo he aparcado ahí cuando he aparcado en la calle? ¿O el ayuntamiento que hizo la calle donde pasaba el río? O eso ya jurídicamente ahí tendrían que ser los juristas los que definieran a ver lo que pasaba, pero en principio entiendo que sí debe cubrirlo el consorcio o el seguro de la vivienda o del coche. Que estamos hablando de coches, pero las comunidades de chalés, pero las comunidades de vecinos también, sobre todo porque son mayoritarias en nuestra zona, en Cádiz capital sobre todo, hay más comunidades de vecinos que chalés ya casi ninguno. Las comunidades de vecinos también tienen su seguridad. ¿Y qué sucede si hay una caída de una parte de la fachada? Vamos otra vez a lo mismo. Si se cae parte de la fachada de ese edificio por falta de mantenimiento, pues evidentemente no tendrá cobertura. Si el edificio está bien mantenido y ha tenido pues la desgracia, por ejemplo, de que le caiga un árbol encima o una farola o lo que sea, evidentemente el daño sí está cubierto. Hay diferentes situaciones que pueden producir daño en las construcciones, en los vehículos. Hemos hablado de viento, hemos hablado de lluvia, pero hay más, ¿no? Vamos a ver, en principio lo que son borrascas son viento y agua. No tenemos más historia. Ahora, aparte de eso, evidentemente hay mil cosas más que puede pasar. O sea, a uno se le puede romper una tubería, puede tener un incendio, puede tener cualquier rotura de cristales, puede tener un robo. O sea, las coberturas de una póliza de seguro son muy amplias. ¿Cuál es el ámbito de actuación del graduado en esta situación? Totalmente, o sea, mi trabajo, llevo viviendo más de 30 años de esto y evidentemente pues nosotros nos dedicamos a peritar, o sea, lo que sería ver los daños, comprobar los daños, ver que correctamente, o sea, están asegurados y luego valorar esos daños.
Y la responsabilidad siempre, no, supongo que no será nunca fácil de estimar. Hay diferentes responsabilidades además, ¿no? Vamos a ver, nosotros en cuanto a responsabilidades, porque estaríamos ya hablando de responsabilidad civil, ¿vale? Sí. O sea, por ejemplo, el típico caso de un vecino que moja a otro y yo soy un afectado, oiga, mira, mi vecino es que dice que no tiene póliza, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Bueno, pues ahí el tema está claro, ¿no? El causante es el vecino de arriba. Hay otras veces que no está tan claro quién es el causante. De todas maneras, el causante, nosotros los peritos no somos juristas. Entonces nosotros decimos cuál es la causa del siniestro. Oiga, la causa del siniestro es porque al señor del vecino del tercero H se le ha roto una tubería. Y el vecino del tercero H, fulano de tal y tal y cual. Y ya los juristas pues dirán, oye, pues hay que reclamarle a fulano, o hay que hacer no sé qué, o hay que hacer lo otro. ¿Me explico? Entonces ahí es donde, digamos, acaba un poco nuestro ámbito, puesto que nosotros la responsabilidad civil es un texto legal, Código Civil es un texto legal. Entonces nosotros ahí llegamos, pero ya no nos metemos más a fondo. Cuando es un temporal de este tipo, el informe pericial lo que hace es lo que ha sido la causa y el detonante. Exacto, exacto. Nosotros recogemos todos esos datos y si luego, pues, o sea, por ejemplo, yo cualquier siniestro de los que veo indico, bueno, y la causa ha sido esto o esto. Si luego eso pasa al departamento jurídico y dicen el departamento jurídico, oye, pues le vamos a reclamar al ayuntamiento de Trebujena porque pensamos que él es el culpable. Hagan ustedes lo que tengan que hacer. ¿Me explico? O sea, ya es cosa del departamento jurídico. ¿Qué pasos tiene que realizar? Ya hemos hablado de lo que tiene que hacer una persona cuando cae, pero ¿qué pasos hay que hacer? Porque algunas veces las personas es cierto que no saben muy bien qué hacer en cuanto a este tipo de eventualidades. Esto yo siempre lo pongo, es muy fácil. Uno que tiene una póliza de seguros va directamente a su compañía de seguros. Si tiene a su mediador de seguros, lo conoce, o su agente, va directamente a él, sino a cualquier oficina de la compañía y se diga, me ha pasado esto, le toman nota, se abre expediente y se pasa ya a ver el expediente. Si no, pues entonces ya si es una persona, por ejemplo, que sufre unos daños y no tiene póliza de seguro, bueno, pues entonces ya tendrá que sopesar si le interesa meterse a reclamar. Para reclamar tendrá que buscar un abogado, el abogado tendrá que pedir una pericial, en fin, ya hay una serie de cosas que le implican gastos a él, ¿no? Bueno, y siempre ponerse en manos de unos profesionales. Hombre, vamos a ver, es que si te pones... Pues eso es como todo. A mí me hace mucha gracia cuando a lo mejor tenemos cualquier problema legal o jurídico, todos decimos directamente, mis abogados contactarán con usted. Pero nadie... O sea, parece que todo el mundo tiene un equipo de abogados detrás, ¿no? Pues nadie tiene un equipo de peritos detrás, pero que también estamos, y estamos precisamente para servir a la sociedad para todo lo que acontezca y lo que sea necesario, ¿no? Sí, sucede, no sé si esto también su ámbito, porque hemos hablado de construcciones, hemos hablado de vehículos, pero ¿y si sucede cuando una persona está andando por la calle, aunque no debería con los temporales, pero sí sucede que tiene daños, esa persona le ocurre un daño? Por ejemplo, te pongo yo el ejemplo, por ejemplo, una persona va por la calle y tropieza. Y entonces, bueno, ve allí tal y cual, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces los árboles, por ejemplo, levantan mucho lo que son los suelos, sí, porque las raíces empiezan a empujar y tal y cual. Normalmente estas cosas suele pasar con personas más mayores, porque tropiezan, levantan menos los pies, en fin, tal y cual. Y entonces, bueno, pues en ese caso nos basamos en la posible responsabilidad, si es una calle particular, del propietario de esa calle, y si es un acerado público, pues del ayuntamiento al que corresponda. Para eso, criterio para eso, pues tenemos un código técnico de edificación que dice cómo tienen que estar los acerados, cómo tiene que estar todo. ¿Que la incumple directamente? Pues si la incumple, oiga, mire usted, ya tenemos ahí una posible causa. ¿Que no la incumple? Oiga, pues es un tropiezo, un hecho fortuito, un hecho accidental, y todos nos podemos caer, resbalar o tener una incidencia, ¿no? Y si ocurre durante un temporal, estamos hablando también de lo mismo, de que debe haber una... Lo que pasa es que ahí entraríamos ya en otra cosa, porque, por ejemplo, lo que hemos visto alguna vez, alguna persona que va por la calle y se la lleva el viento, sí. Me imagino que por ahí baja un poco, ¿no? Entonces, claro, ahí ya no entramos en daños materiales, ahí tendríamos daños personales, que los daños personales no los peritamos los ingenieros, sino que los peritan los médicos, para eso son médicos y conocen a las personas y no nosotros, y entonces, claro, ya sería un seguro médico el que tendría que atender eso.
Pero claro, evidentemente yo creo que los seguros médicos atienden cualquier causa accidental o sobrevenida que tenga cualquier asegurado, con lo cual eso da igual que sea por viento, por lluvia o por una simple caída. ¿Y si durante el temporal cae un elemento de una construcción, que ahí sí entra el peritaje, ¿no? Ahí sí entra el peritaje, porque ahí entonces lo que vamos a ver efectivamente, a ver cuál ha sido la causa, o sea, nosotros, digamos, la persona lesionada la dejamos aparte o simplemente le tomamos declaración, oiga, ¿qué le ha pasado? Oiga, pues yo iba por la calle tal cual y me ha caído un pedrusco encima de la cabeza, oiga, pues vaya por Dios, pues que se mejore. Y ya tenemos el testimonio y luego vamos a ver, pues efectivamente, cómo está esa fachada, cómo está ese árbol, cómo estaba esa farola, cómo estaba aquello, y a partir de ahí pues ya nosotros elaboramos un informe de lo que es la causa, digamos, de los daños. Los daños si no entramos, sino simplemente lesionado tal y cual, que dice que le cayó un pedrusco en la cabeza y punto. Y ya eso pasa al departamento jurídico, que es el que ya luego estudia a ver la posible responsabilidad. Se nos va acabando el tiempo, hemos hablado más o menos de recomendaciones, pero como todavía quedan meses de lluvia y viento, sobre todo, no tanto diciembre, ¿no? Quizás más enero y febrero. Que normalmente febrero es el peor mes. Con vista a que todavía hay tiempo, un poco de tiempo, ¿qué recomendaría a la ciudadanía, sobre todo en Cádiz capital? Que, bueno, no hay chalés, no hay tantos árboles privado, digamos, porque es más todo parte municipal. ¿Qué recomendarían desde Cogiti, desde los graduados y bueno, encargados de estos peritajes, que se hiciera teniendo en cuenta ese tiempo que tenemos? Pues lo que yo haría simplemente es tener lo que son nuestros bienes en óptimas condiciones. Y luego ya causa de fuerza mayor pues no lo podemos evitar, evidentemente. En cuanto a las personas, oiga, pues mire usted, intente usted no salir, intente usted quedarse en casa, no pase usted por sitios donde hayan árboles y tal y cual. Con respecto a los vehículos, pues evidentemente yo diría aparcar donde no hay árboles, donde quizás el sitio esté más despejado, con menos posibilidad de incidencia, aunque bueno, eso es tan fortuito que eso es prácticamente imposible y todos sabemos el problema que es aparcar en Cádiz, con lo cual aparcamos donde podemos y como podemos y no podemos encima ponernos a ver, no, aquí no, que a lo mejor me va a caer tal, no, eso es... Intentar, sobre todo, hacer una autoprotección y prevención. Es pues muchísimas gracias, Johan van Broekhoven. Muy bien. Bien, lo está ensayando durante Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, por ser portavoz de Cogiti en este tema que tanto nos afecta, aunque no lo veamos cuando hace buen tiempo, pero que es tan importante. Muchas gracias. Gracias a vosotros, a ti en especial, a Onda Cádiz, y decirle a todos vuestros televidentes que nosotros estamos ahí, estamos en la Plaza Drugal 16 y estamos para ayudar a todo el mundo. Somos una entidad, digamos, pública y estamos para ayudar a lo que podamos ayudar a la sociedad y a la ciudadanía. Lo sabemos, efectivamente. Muchas gracias. Gracias. Profesionales que ya saben, si tienen alguna también duda con este tema de daños temporales, sobre todo de cara a prevenir, a esa autoprotección, bueno, pues ya saben que también desde Cogiti les pueden asesorar con el sentido de que pueden mejorar en ese mantenimiento de sus bienes, ya sean bienes de comunidades, de edificios, de casa o vehículos.